Unidades funcionales de Alexander Luria. Alexander Romanovich Luria nace en Kazán en 1912 y muere en Moscú en 1977. Fue un neurólogo soviético considerado uno de los pioneros de la neuropsicología actual. Sus estudios los realizó en la Universidad de Kazán y se graduó como psicólogo. Sus primeros acercamientos a la psicología fueron a través de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Se especializó en el estudio de la fisiología cerebral y de los trastornos del lenguaje y de la memoria. Las tres unidades funcionales de Luria ejercen un papel importante sobre los procesos mentales y la actividad consciente del ser humano. Existen tres sistemas funcionales. Cada una de estas unidades funcionales posee una estructura jerárquica y consiste en tres zonas corticales, una sobre la otra. Entre ellas encontramos la zona primaria, la zona secundaria y la zona terciaria. Tenemos la zona o área primaria de proyección, la cual recibe los impulsos y los envía a la periferia. Zona secundaria de proyección-asociación, donde la información que recibe es procesada o donde se preparan los programas, analiza y sintetiza la información. Zona o área terciaria de superposición, que es responsable de la más compleja forma de actividad mental del hombre, que requiere la participación concertada de muchas áreas corticales. Primera unidad funcional, la unidad para regular tono y vigilia y estados mentales. Regulación del tono y vigilia. Tiene como base neuronal la formación reticular. La formación reticular se encuentra localizada en el tronco encefálico y conjuga las vías del sistema reticular ascendente y del sistema reticular descendiente. La formación reticular permite que el cerebro mantenga sus niveles óptimos de funcionamiento a través de sus secciones activadoras y de sus secciones inhibidoras. Estas dos secciones constituyen un sistema funcional al que regula el tono cortical, es decir, que controla el paso del estado del sueño al de la vigilia y viceversa. La formación reticular está constituido por células y fibras nerviosas. Se encuentra presente en gran parte del sistema nervioso central, como lo es la médula espinal, el tronco encefálico y el diencéfalo. Las neuronas de la formación reticular del tronco encefálico forman una red cuyos axones se proyectan tanto hacia cefálico como hacia el caudal. Es así como proyecciones de ellas se extienden al tálamo, al hipotálamo, al cerebelo y a la médula espinal. Primera fuente de activación: procesos metabólicos, homeostasis. Los procesos metabólicos que conducen al mantenimiento del equilibrio interno del organismo, o sea, la homeostasis, en sus formas más simples están conectados con los procesos respiratorios, digestivos, con el metabolismo del azúcar y proteínas, con la secreción interna. La formación reticular de la médula vulvar y del mesencéfalo, estrechamente conectada con el hipotálamo y juega un papel importante en esta formación simple de activación vital. Otras formas más complejas de este tipo de activación están relacionadas con los procesos metabólicos organizados de ciertos sistemas conductuales innatos. Son ampliamente conocidos como sistemas de conducta instintiva, sexual y de alimentación. La segunda fuente de activación es de origen completamente diferente. Está conectada con la llegada de estímulos del mundo exterior del cuerpo y conduce a la producción de formas completamente diferentes de activación, manifestadas como un reflejo de orientación. Segunda unidad funcional, unidad para recibir, analizar y almacenar información. La segunda unidad funcional está constituida por las estructuras corticales de los lóbulos occipitales, parietales, temporales de los hemisferios cerebrales. Bueno, como sabemos, el lóbulo occipital
reside la corteza visual y por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. En el lóbulo parietal tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones y en la manipulación de los objetos. Luego está el lóbulo temporal. Las principales funciones que residen en el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de las palabras y nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, caras e imágenes. En la segunda unidad funcional, los sistemas de esta unidad están adaptados a la recepción de estímulos que viajan desde los receptores periféricos hasta el cerebro. A su análisis, un gran número de elementos, componentes muy pequeños, y a su combinación dentro de las estructuras funcionales dinámicas requeridas. En otras palabras, su síntesis dentro del sistema funcionales completos. Entre las funciones primeramente tenemos la primera área, también conocida como zonas de proyección. Se encuentran compuestas por neuronas de la cuarta capa de la corteza cerebral, que están especialmente diseñadas para recibir los estímulos provenientes de los órganos de los sentidos. Cada sentido es un órgano analizador: los ojos, los oídos, la piel, la lengua y la nariz, de los estímulos que envía información química o física transformada en impulsos nerviosos hacia el cerebro. Las áreas secundarias. Estas áreas, conocidas también como zonas de asociación, fueron consideradas por mucho tiempo como zonas silenciosas o mudas, porque a diferencia de las áreas primarias, la corteza asociativa no mantiene una especificidad modal para cada tipo de información sensorial, de modo que no era posible determinar sus características funcionales de forma precisa. Por último, tenemos las áreas terciarias. Estas se superponen a las áreas de asociación para realizar funciones de integración que permiten trabajar concertadamente a distintos grupos de neuronas. Tercera unidad funcional. Unidad para programar, regular y verificar la actividad. La tercera unidad funcional se encarga de programar, verificar y regular la actividad consciente, otro aspecto del proceso cognitivo humano, y está conformado por el lóbulo frontal, formado por el área motora primaria, premotora secundaria y prefrontal terciaria. El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande de esta situación en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Es el responsable de los procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Luego tenemos la corteza premotora, que es un área situada en el lóbulo frontal del cerebro. La actividad dentro de esta región es crítica para la orientación sensorial de movimientos y para el control de los músculos proximales del tronco. El área prefrontal. El trabajo del área prefrontal no solo se encuentra contenida en la tercera unidad, sino que incluye las restantes unidades con las que tiene amplias conexiones. Por ejemplo, con la primera unidad existen conexiones de ida y vuelta que aseguran la activación de la corteza cerebral para la vigilia y la atención selectiva. La tercera unidad funcional consta de los lóbulos frontales y las estructuras prefrontales bilaterales de la corteza cerebral. Estas áreas permiten la formación de planes y secuencias de acciones que autorregulan la conducta por medio del lenguaje, verificando sus resultados orientados hacia metas de carácter racional, para lo cual integran funciones de abstracción, interrelación y retroalimentación de la formación.
El sistema para la programación, regulación y verificación están localizados en las regiones anteriores de los hemisferios antepuestos al giro precentral. El canal de salida de esta unidad es el corte motor, que está en el área 4 de Brodmann, cuya capa 5 contiene las células piramidales gigantes de Betz. Estas fibras van hacia los núcleos motores espinales y de aquí a los músculos, formando las partes de la gran vía espinal. Dentro de sus otras funciones tenemos que formación de interacciones y programas de conducta, planificación, regulación y verificación de la actividad mental. Y eso se divide en tres. La primera área, donde está la salida de outputs motores, que controla movimientos de diversas partes del cuerpo. Luego está la segunda área, la organización del movimiento de eslabones secuenciales del comportamiento motor. Y la tercera área, los planes, motivación, control de la emoción y atención y concentración. Algunos efectos en daño en la tercera área funcional pueden ser la parálisis motora, praxias, que se da en la parte premotora, y los cambios de la personalidad, que se da en la prefrontal. Tenemos daños en el área de Broca, en el hemisferio izquierdo del lóbulo frontal, no se puede modular bien. Y luego tenemos en el área de Wernicke, hemisferio izquierdo del lóbulo temporal, lenguaje sin sentido. Con eso se llega al fin de la exposición. Muchas gracias.